Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, qué gusto estamos ya continuando con nuestro programa de lo que es toda la escatología cristiana. En esta ocasión vamos a revisar ya lo que es la resurrección, las resurrecciones, mejor dicho, dado que se estudia por separado la resurrección de Cristo como la base principal de nuestra fe en el sentido del soporte de nuestra fe que tenemos en esta vida y que está basada, como lo veremos, en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es muy importante aclarar algo y que es base para nuestra fe, que es al mismo nivel de la fe que tenemos, lo revelado por la palabra acerca del nacimiento de Cristo a través de la concepción del Espíritu Santo en una mujer virgen. Y esto es muy importante, la concepción virginal, como se le conoce, así como la resurrección de Cristo, es decir, la concepción y nacimiento de Cristo sin intervención humana, así como la resurrección de Cristo sin intervención humana, tampoco con métodos para hacer sobrevivir a alguien o cosas por el estilo, son la base y el fundamento de estos dos hechos total y completamente soberanos, súper sobrenaturales, por llamarlo de alguna forma explícita, y también que está basado la razón por la cual Jesucristo es Dios y es hombre a la vez. Hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, como dice Pablo en Timoteo. La razón entonces de la resurrección es tan importante como su concepción y nacimiento sin intervención humana y que se basa, como insisto, en la fe. Entonces, la resurrección de Cristo es muy importante también para no solo soporte de nuestra fe, sino para la confianza que tenemos nosotros de que al vivir en este mundo, en medio de las situaciones que el Señor permite para pulirnos, purificarnos, santificarnos y hacernos crecer a la estatura del varón perfecto, esto es decir, Cristo, si bien no llegamos a tal, es muy importante todo este proceso en esta tierra sabiendo que concluirá cuando nosotros resucitemos, no concluirá cuando nosotros nos vayamos al Señor, es decir, que nos llame el Señor y muramos en este cuerpo. Va a concluir cuando nuestro cuerpo sea glorificado, o bien por el arrebatamiento, si es que seguimos en esta vida, o bien también por lo que es la resurrección de nuestros cuerpos, aunque esté en cenizas, aunque esté enterrado en tierra, valga la redundancia, no será sino hasta ese momento que seamos resucitados y glorificados con un cuerpo nuevo. Y esa es la conclusión para nosotros de nuestra esperanza como cristianos. Entonces, esta es la importancia de la resurrección de Cristo y también el entendimiento de las resurrecciones. Cuando hablamos en plural, estamos hablando de nosotros, no de la resurrección de Cristo que fue consumada gloriosamente después de haber sido muerto en la cruz, crucificado y muerto y puesto en una tumba y la tumba está vacía como veremos en la siguiente lámina. Entonces, pues esta es la importancia de lo que es la muerte de Cristo y su resurrección y las resurrecciones, que es el tema que hoy vamos a estudiar. Cristo, el resucitado, la cruz vacía, el sepulcro vacío, el manto dejado atrás. Como hemos visto, esta es la importancia de la resurrección de Cristo y esto lo dice claramente Pablo en 1 Corintios 15:12, que es el que tienes en pantalla y te lo voy a leer. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ojo, como testigos de Dios, pero falsos, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Bueno, Pablo se está poniendo en primer lugar como un testigo, pues si no resucitó Cristo, dice que porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. A ese nivel es este asunto. El, el hecho de estar esperando y tratar de vivir un cristianismo solamente sin esta noción clara como un objetivo, como el objetivo de llegar a la resurrección, pues es solamente, como dice en el versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene esto? O sea, ¿qué tendría de malo? Pues porque sería, pues si no malo, dice dignos de compasión, porque sería una religión más. El no tener presente, y digo nuevamente, el hecho de no tener presente nuestra próxima resurrección después de nuestra muerte o bien la transformación por el arrebatamiento y solamente tener en mente tener una vida razonablemente decente, ser cristiano y pues que me alivie día con día las penas de este mundo y me dé pues la tranquilidad o me dé eh, la esperanza de tener una vida mejor para mí, para mis hijos, dice que somos dignos de compasión. Pues sí, porque hay muchas religiones para eso y eso no nos hace diferentes, no nos haría diferentes a los demás. La resurrección de nosotros, de cada uno de los nacidos de nuevo, porque así como nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, de la misma manera resucitaremos por el Espíritu Santo. Y es exactamente la equivalencia de lo que hablaba en la lámina anterior de presentación. Así como el nacimiento de Cristo por el Espíritu Santo, así la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo nos hace estar en la misma condición. Por lo tanto, nuestra vida en este mundo va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente como el Señor lo está poniendo, en donde veremos pues que el Señor nos levanta, nos hace no una nueva creación en el Espíritu, sino un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, esta es la importancia. Esta es la importancia. Y soy muy enfático y reiterativo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo actual, en una parte importante de lo que viene siendo la prédica del cristianismo actual, el tema de la resurrección se recuerda solamente en el domingo de resurrección de la Semana Santa. De hecho, nosotros lo hacemos. Pero nosotros hacemos un énfasis muy importante en este hecho. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Vamos a pasar entonces ya específicamente a las diferentes resurrecciones que nosotros vemos en la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos que está la resurrección de los justos, en primer lugar, en los temas que tenemos. Bueno, pues vamos a ver que en estos pasajes habrá algo llamado la resurrección de los justos. Es una resurrección que dejará, pues no todos van a resucitar porque no todos son justos, algunos muertos y los que pasen por esta primera resurrección van a sufrir un cambio o una transformación, pero para gloria, para vida. La Biblia hace una distinción, y esto es importante, la Biblia hace una distinción entre una resurrección de los muertos, con la palabra necrón, ahí viene la necropsia, palabra necropsia, y la resurrección de entre los muertos, perdón, y es ek necrón en griego. Esta última se menciona 49 veces en el Nuevo Testamento, 34 de las cuales hacen referencia a Cristo
Y en otras 4 de estas hablan de una resurrección futura, ek necrón, necrón, muerto, ek necrón, entre los muertos, necrón de los muertos y ek necrón de entre los muertos. El concepto de resurrección de los muertos era ampliamente aceptado por los judíos, pero la resurrección de entre los muertos era algo completamente para ellos nuevo, sorprendente, increíble y rayando evidentemente pues en algo pues que les ponía los cabellos de punta, como se dice. Y vamos a revisar estos pasajes que estoy marcando y yo te los voy a leer para que puedas poner atención en ellos. Pon atención, dice en Lucas 14:14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Le está hablando Jesús en esta, en una parte que es los convidados a las bodas, y cuando Jesús observa que escogían los primeros asientos y demás, le dice, los importantes se sentaban en los primeros lugares, ¿no? Como se acostumbra en el mundo, y en algunos lados eclesiásticos también, los lugares principales hasta adelante con una distinción de VIP y demás. Entonces da el consejo diciendo, busque el último lugar, etcétera, pero también da este consejo que cuando haga banquete llame a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, a los que no les podrán pagar esta buena obra, y dice, y serás bienaventurado para aquellos, porque ellos no te pueden recompensar, sino que será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces vemos un doble sentido aquí. El primero, el más importante, la resurrección de los justos, pero también la recompensa, como ya lo estudiamos en lo que viene siendo el tribunal de Cristo. Vamos a leer la siguiente cita. Juan 5, 28, 29. Está hablando Jesús acerca de su autoridad para perdonar pecados. Y adicionalmente a esto hace una declaración tremenda. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Tus ovejas oímos su voz, recordarás la predicación del domingo pasado, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús está diciendo claramente dos resurrecciones, no hablando de la suya, sino dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué? A unos de vida y otros de condenación. ¿Por qué no habla de condenación a muerte? ¿Y por qué no habla a los de vida de resurrección, de evaluación para vida? No, no es así. Lo que dice es a condenación, dice a resurrección de vida sin pasar por algún tipo de evaluación, algún tipo de, bueno, te resucito, pero a ver si puedes pasar el primer filtro, ¿no? Como cuando se está buscando trabajo y pues pasa resurrección de vida, pasa evaluación y si pasa de vida o no, te me regresas a estar muerto otra vez. No, los que resucitan, los justos, para vida, pero los de resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque pasarán esta segunda tanda, vamos a llamarla así, esta segunda resurrección de condenación, porque resucitarán, pero pasar por el juicio del gran trono blanco, es decir, ellos resucitarán no directamente a muerte, porque entonces no habría juicio, sino resucitan, pero para juicio, es decir, juicio que sabemos que va a ser de condenación. Esta condena va a ser en contra. ¿Por qué? Porque serán evaluados por sus obras, y ya veremos en la siguiente o en la siguiente lo que viene siendo el juicio del gran trono blanco. Vamos a pasar entonces a la siguiente cita. Filipenses 3, 10 y 11.
Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo son varias cosas a resaltar. En primer lugar, cuando habla, si es que llegase a la resurrección de entre los muertos, está en una postura de humildad, de verdadera humildad, como diciendo, pues Dios quiera y me ayude a llegar a esta primera resurrección. Por lo que dice anteriormente, dice que a fin de conocerle y el poder de su resurrección, diciendo que él está peleando la buena batalla de la fe, como lo declara al final de su vida, dice ser hallado en él, no en su propia justicia, como dice en el versículo anterior, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe y llegar entonces así a participar de esta primera resurrección, conociéndole, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí Pablo no está aspirando a ser crucificado, no se refiere aquí al concepto de ser crucificado, y menos siendo ciudadano romano, también, sino lo que él está diciendo es que dada la esperanza y la fuerte convicción de la resurrección, Él quiere tener esta vida semejante a Cristo en esta tierra. Es decir, tuvimos un nacimiento, un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo como Cristo. Tendremos también la participación de la resurrección nosotros, la primera, la de los justos como nacidos de nuevo, ahora resucitados, no de nuevo, pero sí resucitados de entre los muertos, como veíamos en la página anterior. Nosotros resucitaremos de entre los muertos físicamente, dado que nosotros al morir veremos una clase específica que pasa con nosotros, que ya tenemos una clase por ahí, pero daré una breve semblanza. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Está en las clases, lo puedes ver. Y entonces, en ese canal, por cierto. Y entonces vemos que Pablo aspira a esta vida también de padecimientos, es decir, al dar su vida en rescate por muchos. Lo que le da sentido a nuestra esperanza de resurrección es precisamente esto, que es el poder tener esta gloriosa vida, esta gloriosa participación de que el Señor nos está dando, de tener una vida semejante a Cristo con sus padecimientos. ¿Cuáles fueron sus padecimientos? Pues son muy claros. Siendo Dios se hizo hombre, nosotros no dioses, nacimos así, sino que está hablando entonces de algo mucho más allá de lo que podamos aspirar como cristianos. Y es tener una vida como la de Cristo. Él dio su vida en rescate por muchos, a nosotros nos pide lo mismo, que demos nuestra vida en rescate por muchos, no como salvadores, pero sí como con el mensaje del Salvador y de salvación, que nos dediquemos, independientemente de la actividad económica que tengamos o actividad familiar que tengamos, dediquemos nuestra vida a dar el mensaje de salvación, a enseñar el Evangelio, a padecer incluso como Él padeció en nuestra vida. Nosotros no podemos aspirar a no padecer, a no padecer porque tenemos nosotros, soy más que vencedor y ya lo que expliqué en otras clases acerca de las posturas amilenialistas, ¿no? Aquí Pablo tiene claro entendimiento y no solo Pablo, sino es también para cada uno de nosotros. Entonces, lo que dice esta frase de al fin de conocer, de llegar a la resurrección y de experimentar ese poder de la resurrección, y es lo que está aspirando Pablo. Vamos a pasar entonces a la siguiente cita. Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Este pasaje que ha causado pues muchas malas enseñanzas equivocadas está hablando acerca, bueno, como podemos ver Hebreos 11, acerca de la fe que muchos
pues que muchos lo usan más que nada como el Salón de la Fama de la Fe, como le dicen, y está hablando de las personas que rechazaron, eh, rechazaron ser salvados, sino que prefirieron esperar a la muerte. Dice en este pasaje, las mujeres recibieron sus muertos. La viuda de Sarepta, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:22, y la mujer sunamita, vemos que estas personas, eh, que por ejemplo en el caso de que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, y vemos en Segunda de Reyes 4:34, dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. La palabra indica que, pues sí, hubo personas que padecieron esta muerte, pero efectivamente no se puede considerar como las primicias. No se puede considerar que fue ya una resurrección. Dios en su soberanía, de hecho, durante el ministerio de Cristo resucitó a algunos muertos. Tenemos el famoso caso de Lázaro en Juan 11, y vemos aquí que Jesús hizo estos milagros, así como en el Antiguo Testamento la resurrección. Y no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo y de la resurrección posterior de sus santos en su debido momento como tal. Entonces, aquí en este pasaje de Hebreos 11, dice que estas mujeres, porque hace un énfasis particular en las mujeres, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y esta mejor resurrección es a la que se está refiriendo a eventos históricos, ¿sí? No a la congregación de los santos en el cielo, como se habla en el mismo Hebreos, la resurrección de los primogénitos, de los perfeccionados. Aquí está hablando de personas que experimentaron muerte y que en el caso de tanto de la viuda del niño y el otro caso, la otra mención que hacen es que recibieron a sus muertos. Está hablando de estas mujeres que recibieron a sus muertos. En el caso de Lázaro, recibieron a sus muertos, pero hay otros, dice, que fueron atormentados, no aceptando el rescate, ¿sí? Es decir, no aceptando el poder ser rescatados, sino que padecieron muerte pensando en la resurrección próxima, es decir, lo tenían claramente identificado. Y vemos a los mártires, y habla aquí mártires que, si bien no hay una mención específica en toda la palabra de Dios, perdón, de todos estos, solamente de algunos, como por ejemplo Jacobo, que fue muerto por espada, y otros tantos, está hablando ya aquí de personas que rehusaron dejar su fe, que pudiendo haber sido rescatados de esta muerte, de su sacrificio, de su tormento incluso, no negaron su fe, eh, siguieron adelante, no renegaron de Cristo, sino que murieron, y que entonces ellos lo hicieron, pero pensando en una mejor resurrección, querían participar de la muerte y los padecimientos de Cristo, y querían resucitar y experimentar el poder de la resurrección, y es a lo que se está refiriendo. El énfasis entonces en este pasaje es específicamente el de la forma de vivir para tener una forma de morir digna de Cristo, y no por obras, pero sí digna de Cristo, una forma de vivir y una forma de morir digna de Cristo, para experimentar el poder glorioso de su resurrección. Vamos a pasar entonces al siguiente y último pasaje. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, hablando del milenio que estudiamos en la sesión anterior. Bueno, pues aquí, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí hay una primera y segunda muerte. La primera muerte es la física en esta dimensión, en esta tierra. La segunda muerte es la espiritual. La segunda muerte es la de los para condenación. Esa condena es muerte. Esa es la segunda muerte, cuando será cuerpo y alma y espíritu condenado a vivir eternamente separado de Dios en una muerte en todos los aspectos perpetua, con un cuerpo resucitado, no glorificado, sino en algún estado que es un misterio, y que obviamente no será un estado físico como el que tenemos, tipo zombie, ya resucitado, todos deformes, cadavéricos. Imagínense los que fueron cremados, pues no van a ser resucitados, hechos hombres y mujeres cenizas, no. Está hablando de una resurrección del cuerpo físico no glorificado, y es un misterio, y como es un misterio porque la Biblia no lo especifica, no hay que buscarle. ¿Por qué? Porque se sueltan muchas fantasías desanimadas, les digo yo, fantasías desanimadas de ayer y hoy, que, bueno, dicen cada barbaridad. ¿Por qué? Porque no está escrito, y si no está escrito, las cosas ocultas le pertenecen a Dios y solamente a Dios. Entonces no podemos nosotros pues pensar de más, sino que está diciendo aquí los que la primera resurrección, porque ya no padece, ya no, la segunda muerte no tiene potestad de autoridad sobre estos. Y pues obviamente aquí tenemos algo maravilloso que el Señor nos está enseñando en este pasaje. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, ya habiendo leído todo lo que viene siendo la resurrección de los justos, y vamos ahora a ver quiénes estarán incluidos en esta resurrección. ¿A quiénes están incluidos en esta primera resurrección? Bueno, en primer lugar, incluye a los muertos en Cristo, que son resucitados en el traslado de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y es algo muy importante. Primero, ¿por qué es importante lo de primero? Porque hay un orden. Entonces, no obstante, habiendo habido antes resurrecciones desde el Antiguo Testamento y también resurrecciones eh, durante el ministerio de Cristo, estas personas que resucitaron volvieron a morir. Es decir, no fueron resucitados con un cuerpo glorificado, fueron resucitados a como estaban, en un cuerpo como estaban. Como vemos al niño que resucitó Elías, pues no resucitó siendo el santo niño de Atoch, quién sabe qué, no, resucitó siendo el mismo niño, el hijo de la viuda que Jesús se compadeció de esta, y se acercó al féretro y resucitó el muchacho y se lo entregó a su madre. No resucitó siendo un arcángel, ni nada por el estilo, ni le rindieron culto, ni se hizo la iglesia del primer resucitado, y ahí se fincó ahorita en Israel una iglesia que dice el santo niño, el santo joven adolescente resucitado, y hay una iglesia. No, 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 no. Resucitaron en sus formas, pero aquí está hablando primero de los que murieron en Cristo, resucitarán, resucitando primero, y que luego nosotros viviremos para siempre, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, y ahí estaremos junto con el Señor para siempre. Entonces, en primer lugar, todos los muertos en Cristo, eh, en el arrebatamiento. En segundo lugar, incluye también a los que son salvados durante el periodo de la tribulación. Vamos a regresar a Apocalipsis 20, pero ahora al versículo 4 dice:
Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo con, con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de aquellos quedados en la tribulación. No solamente incluye a judíos que se rehusaron a recibir la marca de la bestia, sino a personas que Dios les concedió la gracia de creer, de creer en Cristo, no habiendo sido incluidos en el arrebatamiento, y que no se permitió la marca de la bestia ni adoraron a la bestia y creyeron en Cristo, y que por ello les costó su vida física, y que prefirieron morir porque se dieron cuenta que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que fue el arrebatamiento, que no creen que se los llevaron los ovnis, algunos escogidos, que creen en la palabra de Dios. Acuérdense que serán los cristianos, pero no la Biblia, ¿no? Las Biblias se quedarán, los cristianos se van, pero lo que se queda aquí son los libros, la Biblia, incluso las electrónicas. La Biblia se queda y ahí está el mensaje, y ellos verán y dirán, pues nada, que si era verdad, pues nada, que sí, pues que ahora sí, si era cierto, pues que ahora sí mis arrebatos carnales no me ayudaron en nada, y que morirán por el mensaje de Cristo en este tiempo, serán traídos delante del Señor y se les premiará ahora, pues habiendo rehusado una vida de fe terrenal, eh, murieron en esta vida terrenal por la fe y creyeron en Cristo, o bien los israelitas que dijeron, pues nada, su Yeshua, que tanto rechazaron, pues sí, sí era el Hijo de Dios. Bueno, también están los santos del Antiguo Testamento. Daniel 12:2, unos creen que serán resucitados en el traslado, otros en la segunda venida de Cristo. Eh, Mira, aquí todos están incluidos en la primera resurrección, y por eso vamos a regresar a Apocalipsis 25, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto significa que los otros, se está refiriendo, yo creo, efectivamente, que aunque algunos crean que fueron los resucitados en en el arrebatamiento, que se incluyen a los santos del Antiguo Testamento, lo veo desde un punto de vista no legal, porque obviamente no existe esta jurisprudencia legal, pero sí existe alguna legalidad, y ellos, estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento israelitas que creyeron en la venida de un Salvador y que no lo vieron, no vieron a Cristo, pero creyeron siempre, de alguna u otra forma no experimentaron el nuevo nacimiento, y tampoco son hombres santos, mujeres santas de Dios, pero que, de acuerdo con Daniel, hay en esta resurrección para vida y también resurrección para muerte posterior, pero la primera resurrección para vida. Y esto me lleva a pensar entonces que en este Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Este es algo que se está debatiendo a la fecha, si están incluidos los santos del Antiguo Testamento. Yo, como te digo, creo que no están incluidos en estos 1000 años, por esta cuestión. Sin embargo, tampoco puedo pensar ni tengo argumentos suficientes para excluirlos, solamente lo del nuevo nacimiento, y eso es algo que yo pienso. Yo lo que creo de corazón es que pues no importa. Lo que creo es que no importa si están incluidos o no los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué los otros muertos no volvieron a vivir
eh, hasta que se cumplieron 1000 años, lo que hace, pues, si no ruido, es la incógnita, es decir, no volvieron a vivir. Sin embargo, no está diciendo no resucitaron, sino que no volvieron a vivir. Y es aquí donde viene algo muy importante que quiero que escuches. Muy importante. La primera resurrección es un evento dividido en varias sesiones. Es como, por ejemplo, hay un congreso. Y en un congreso de lo que sea, en este congreso hay diferentes enseñanzas o conferencias. Entonces, es un congreso que se llama Primera Resurrección. Y en la Primera Resurrección, en ese congreso está la primera conferencia que se llama Los muertos en Cristo. La segunda conferencia es todos los del Antiguo Testamento, pero sigue siendo un solo evento, un solo gran evento, la Primera Resurrección, en diferentes tiempos, pero de una misma forma. Y aquí está hablando de una forma, no específicamente, no es lo mismo resucitar que volver a vivir. Es uno de los misterios que hay y que como tales también los debemos de respetar. Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Sabemos que David reinará durante estos 1000 años sobre Israel y sobre las naciones en representación de Cristo, y Cristo mismo regirá con vara de hierro sobre las naciones. Entonces, en Dios no hay excepciones, como si David y no un Daniel o un Isaías o un Jeremías, hombres santos de Dios, mujeres de Dios, que vemos en la palabra también. Entonces, pues vemos aquí que así está, pero no le quita la validez en el sentido ni la interpretación correcta de una primera resurrección. Bueno, es tiempo de pasar ahora a la segunda resurrección, la resurrección de los impíos. La segunda resurrección para muerte. Hemos visto pasajes como Lucas 5:29 y Apocalipsis 25. Más en la siguiente lámina vamos a leer Apocalipsis 20, 11, 15, del 11 al 15. Bueno, aquí es importante entender lo primero, que en cuanto a la primera resurrección que se efectúa antes del milenio, estos muertos solo pueden ser aquellos que no se levantaron en la resurrección, en la primera, y serán resucitados, como ya leímos, para condenación. Todos los inconversos serán resucitados después del milenio, presentarse delante del gran trono blanco a fin de ser juzgados. Esta segunda resurrección desemboca en la muerte segunda para todos que en ella están implicados. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, pues me parece que no hay mucho que añadir a la lámina anterior. Solo pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder compartir el Evangelio para que nos use el Señor en esta tierra para evitar no solo a los que amamos, sino a diestra y a siniestra, como se dice, compartamos el Evangelio para que el Señor, a los que ya han sido escogidos previamente, les llegue el Evangelio por medio de nosotros y que estén en la primera resurrección, no en la segunda, en la de los impíos, porque vemos su final, no injusto, su final justo, porque serán juzgados por sus obras,
simplemente al haber rechazado la fe. Bueno, vamos a ver ahora el orden de las resurrecciones. Dios es un Dios de orden y por supuesto sigue este orden en las resurrecciones. 1 Corintios 15, 24, 22. 15, 24, 22 nos da un bosquejo del programa de las resurrecciones con claridad. Dice en el versículo 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando se entregue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Muy bien. Quiero incluir, antes de continuar, aclarar una duda que me han planteado en algunas ocasiones, que qué fue eso de los que resucitaron, que se abrieron las tumbas de muchos al resucitar Cristo, al morir Cristo y resucitar. Cuando todo esto pasó, bueno, no son parte tampoco, se pueden considerar parte de las primicias porque dice que Cristo es la primicia. Si bien resucitaron personas, obviamente no se está pensando en que resucitaron con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque los reconocieron los suyos. No resucitaron como Cristo, que lo veían y después de 3 años estar con alguien como con Cristo y no reconocerlo después de resucitado, diciendo será o no será, es decir, con un cuerpo glorificado, que simplemente estaban las puertas cerradas y de repente aparecía o comía o simplemente hacía cosas, aparecérsele, incluso dice, a más de 500 hermanos a la vez. No se especifica si todos al mismo tiempo, a la misma hora, pero sí en diferentes partes y demás en el mismo tiempo. Todo esto está registrado en la palabra. Entonces, eh, estas personas que resucitaron en este día glorioso no son las primicias, son parte de la vida terrenal y del testimonio de que Jesucristo, siendo la resurrección y la vida y resucitar entre los muertos, porque Él dio su vida para rescate por muchos, y Él dio y tomó su vida como tal, resucitan estas personas, pero volvieron a morir. Es decir, no fueron arrebatados junto con Cristo, no fueron arrebatados, llevados al cielo como Enoc desde el Antiguo Testamento del libro de Génesis, sino simplemente se hace referencia a que resucitaron y que lo tomaron como dice este Evangelio, que los recibieron sus familiares y bueno, pues era sorprendente, no se dice si ya llevaban mucho tiempo y demás. Tampoco hace mención, porque hay quienes plantean que fueron los profetas los que resucitaron. No dice eso, ¿por qué? Porque algunos los reconocieron y eran personas pues locales, eran personas conocidas, eran personas que pues confirmó la deidad de Cristo en todos los aspectos. Bueno, habiendo dicho esto y cerramos entonces este paréntesis de duda, aquí pues vemos este orden que dice la palabra de Dios. Dice, bueno, ya vimos que Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo, eh, si bien no hace, como comentaba, a los santos del Antiguo Testamento, ni tampoco a los santos que mueran durante la Gran Tribulación, complementado esto con 1 Tesalonicenses 4:16, ya con el misterio del arrebatamiento revelado, se puede concluir que la iglesia será llevada antes de este gran inicio de la gran tribulación, como lo hemos enseñado, y los santos del Antiguo Testamento y los muertos que estén, los muertos en este evento serán resucitados, pero hasta la segunda venida de Cristo, completando así la primera resurrección. Y aquí hay algo nuevo. Habíamos visto entonces que la primera resurrección es como un congreso. Entonces hay una primera conferencia que son los muertos en Cristo. Una segunda conferencia
que habla acerca de los que murieron durante la tribulación, ¿ok? Y que resucitaron y que reinarán con él 1000 años. Y hay una tercera conferencia en este magno evento que se llama Congreso, le hace primera resurrección, y esa tercera conferencia son precisamente los que resucitarán antes del milenio, aunque es donde hay, si no contradicción, si no está claro lo que decía, que hablaba que no volvieron a vivir, como mencionaba anteriormente en Apocalipsis 20, hasta después del milenio. Hay la suficiente base también para aclarar por diferentes profecías del Antiguo Testamento que esta tercera conferencia, vamos a llamarlo así, este tercer evento del magno primera resurrección, esta tercera conferencia, vamos a llamarla así, es los que van a resucitar del Antiguo Testamento, pero en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es importante que recuerdes que está al final ¿de qué? Al final de los 7 años, es decir, de la semana 70 de la profecía de Daniel. La semana 70 se cumple y todo lo que ya vimos cuando regrese al Señor, y es cuando se habla de una resurrección, pero de los santos del Antiguo Testamento para hacerles justicia, así como de los santos del Antiguo Testamento, como todos los santos, no solo los profetas, cuando se habla de los que hablan de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, sino de todos los justos que murieron con la esperanza de un Salvador y como tal murieron y murieron esperando al Salvador. Ahí van a estar, por ejemplo, el anciano de muchos días que cuando llevaron a presentar a Jesús a circuncidarlo al octavo día, esta persona, este anciano, dijo, Señor, ahora tu siervo puede morir porque ha visto la esperanza, la gloria de Israel. Y también vemos a esta viuda que estuvo orando durante mucho tiempo, y he predicado de ella, que estuvo esperando, llorando en el templo, haciendo ayunos, dando limosnas. Se casó una vez y quedó viuda muy joven y toda su vida la dedicó al Señor, de esta forma orando por el Salvador, y sus ojos lo vieron. Sus ojos lo vieron y también se alegró por haber visto al Salvador de un niño de 8 días de nacido. Asumo que van a estar en este regreso de Cristo, en esta segunda venida de Cristo, personas piadosas como ellas, y no solamente profetas, como ya digo, tenemos el caso de Ana, la madre de Samuel, el profeta, infinidad de mujeres que creyeron y esperaron en el Señor. Pienso que no va a estar ahí María ni la madre de sus hermanos porque ellos ya murieron en Cristo en la primera conferencia que se llama la resurrección primera, la primera parte de la primera resurrección, que es los muertos en Cristo, como ya vimos, pero de fuera de Cristo para atrás de Israel, sí van a estar ahí todas las demás personas. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Justo. No van a resucitar en el regreso de Cristo, sino que van a resucitar posteriormente y serán juzgados conforme a sus obras, en el entendido que no recibieron el mensaje de salvación, pues todos los de otro continente que no sabía que existían, no se sabe muy bien si había sido separada la tierra en diferentes continentes o no, en fin, todos ellos serán juzgados de acuerdo con sus obras, en el entendido que no recibieron el mensaje de salvación por el tiempo en que nacieron o el lugar donde nacieron, sino que Dios, que es soberano y fiel, sabe con cada quien cómo juzgarlos, y están inscritos en el libro de la vida sin haber sido ni creyentes ni judíos israelitas, porque de hecho ni siquiera existía Israel como persona y mucho menos como pueblo, pues serán juzgados conforme a sus obras. Por eso es importante recordar, para tener el escenario completo, el libro de Romanos 1, 2 y 3. Entonces, bueno, pues con esto vemos que hay este orden
ya lo que viene siendo la resurrección. Pero viene otra de las dudas, y con esto termino, que es ¿y cómo resucitaremos? Bueno, lo veremos entonces en la siguiente lámina. Bueno, ¿cómo será entonces nuestro cuerpo? Como ya dije, será un cuerpo glorificado. Y aquí es muy importante aclarar sobre todo a las personas que han sido amantes del esoterismo, amantes de filosofías de otras partes del mundo, acerca de la trascendencia, de la muerte, de que nos uniremos en un cosmos a un ser supremo y seremos parte del ser supremo del cosmos. Otras cosas más elaboradas, más pues más de películas, ¿no? Que seremos llevados a repoblar otra tierra en otra dimensión, y así como hubo antiguos que enseñaron a hacer pirámides, así los que estemos glorificados llegaremos a repoblar otro mundo y enseñarle a cavernícolas cómo es la vida y o sea, todas esas, mira, no lo dice la Biblia, por favor no creas más allá de lo que está escrito, y lo que está escrito está claramente escrito. Cuando es un simbolismo en la Biblia se especifica que es un simbolismo, pero hay cosas literales, y esas cosas literales habla también de nuestro cuerpo, de cómo será, y está en esto que te presento aquí, 1 Corintios 15, 51 al 54, y dice de la siguiente forma: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, que los que estemos vivos en el tiempo del arrebatamiento seremos transformados sin pasar necesariamente por la muerte. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, no la última trompeta de los juicios que ya leímos de la gran tribulación, sino que es otra trompeta. ¿Ok? Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cómo seremos resucitados en un cuerpo incorruptible? ¿Qué significa esto? Hasta donde se entiende y se puede afirmar es que será un cuerpo glorificado, que no implica que tenga sangre, ni esto implica entonces que no requiera oxígeno, ni se requiere entonces que en el cielo haya baños públicos. Tampoco será un cuerpo con problemas, pues la enfermedad es una corrupción por el pecado. El envejecimiento es una maldición por el pecado. eh, el peso de la gravedad al que el Señor nos sometió en este mundo tampoco ya estará, porque estaremos en otra dimensión. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Lo que te puedo decir es que será incorruptible, es decir, sin cosas que se echen a perder, ¿sí? Y que glorificado. Y Cristo glorificado eh, tuvo muchas capacidades. Sin embargo, no dice la Biblia que nosotros también las tendremos. Solamente dice que viviremos con Él para siempre, y no en un plano como en el que estamos ahorita, porque requiere gravedad, fuerza de gravedad de la Tierra, es decir, que sigue dando vueltas sobre su eje y alrededor del Sol y demás. Eso significa que no vamos a tener eso, porque no estaremos en esto, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva, como lo leeremos. Lo único que sabemos y entendemos y le damos gloria a Dios es que será un cuerpo glorificado, y para Dios glorificado es un concepto muchísimo más elevado que para nosotros viene siendo la gloria de Dios es completamente inalcanzable a nuestra mente. Solamente habrá una sangre
en el cielo, que es la sangre de Cristo como el pago por nuestros pecados, pero nuestros cuerpos no tendrán esta composición, tendrán una composición muy al modo del Señor, no seremos como los ángeles, pero no seremos ángeles, es decir, no seremos 100% espíritu, ni seremos 100% alma, sino que seremos un cuerpo glorificado con entendimiento de lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos ahí, para darle siempre gloria a Cristo. No hay tiempo, no hay espacio, no hay sentido de las cosas como en esta tierra. No nos va a dar hambre, no va a haber iPhone, no va a haber celulares, no va a haber cosas de tecnología, no va a haber megapantallas para los gamers, jugar en el cielo siempre y para siempre y por siempre. No, esas son fantasías. Va a ser algo inimaginable y que por más fantasía que le echemos será solamente eso, fantasía. Bueno, con esto termino entonces esta maravillosa sesión de resurrección, de las resurrecciones, y espero que tu fe sea fortalecida en gran manera, que tu fe sea en gran manera bendecida y que recuerdes, hay una lámina oscura, hay muchas láminas con mucha luz, pero hay una lámina oscura y esa también la debes de compartir. No por miedo, pero sí por advertencia a los demás, que el Señor te inspire para compartir esta clase, empezando por ti y luego a todos a quienes lo necesiten, que sepas que no tienen claro lo que es su vida aquí y mucho menos lo que es su vida allá y mucho menos si creen o no tener una vida más, que hay vida más allá de esta vida. Con esto me despido, te agradezco mucho y te recuerdo nuestra reunión virtual el siguiente domingo en el muro de Facebook, si Dios nos presta vida, y también recordarte que el último domingo de mayo, de este mayo 2022, tendremos nuestra reunión presencial. Nosotros vamos a estar ahí en Azcapotzalco. Te esperamos. Por favor, aparte este tiempo. Tienes suficiente tiempo para apartarlo. Y por favor, no por favor, sino por amor a ti y a mí, te espero el domingo, último domingo del mes de mayo, presencialmente en la dirección que ya conocemos y que si tú no la conoces pero quieres ir, está también en el muro de Facebook. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos por este medio siguiente domingo si Dios nos da licencia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.